explicar lo que es la comprensión lectora, y esto es la capacidad de entender lo que estás leyendo, tanto las palabras como lo que te quiere dar a entender el texto. Dentro de la comprensión lectora existen tres tipos de lectura: la lectura selectiva, la lectura crítica y la lectura de comprensión. La lectura de comprensión implica el conocimiento del vocabulario y la comprensión de la estructura del texto. La lectura selectiva es la búsqueda de información específica, también se le denomina lectura de búsqueda. Solo se busca la información de interés propio. Te explicaré lo que es la lectura crítica, y esto es cuando lees un texto y no lo aceptas como la verdad absoluta, sino que lo miras desde otros puntos de vista para cuestionar lo que te quiere decir. Componentes de la lectura: el conocimiento fonético, la fonética elemental, la fluidez o soltura en la lectura, el desarrollo del vocabulario, estrategias de comprensión lectora. Componente de lectura importante es identificar los mensajes. Este consiste en encontrar mensajes ocultos en el texto y leer entre líneas. El propósito del autor es la razón por la cual éste escribe. Es importante recalcar que todos los autores tienen una intención y algo para comunicar. Personalidad es un conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hacen diferente y único de las demás personas. Esta está compuesta por dos elementos, que es el temperamento, que tiene un origen genético, y el carácter, que es de tipo social y que lo determina el ambiente en donde se desarrolla el individuo. Una de las personalidades es la personalidad obsesiva, que esas personas tienen una tendencia al pesimismo y a la frustración y buscan la aceptación de sus actos. El siguiente tipo de personalidad es la personalidad paranoide, que estas personas tienden a estar en un estado de alerta y creen que todos están en su contra. Esta única se caracteriza porque las personas son muy buenas a la hora de desenvolverse, pero cuando no les prestan la debida atención, se sienten no queridos. Las personas con personalidad narcisista tienen un sentido muy alto de egocentrismo, se preocupan mucho por la belleza externa y no son muy empáticos. El siguiente tema de nuestro video es tipos de temperamento y carácter. A continuación les voy a explicar sobre el temperamento. Bueno amigos, ¿y qué es el temperamento? Este término se refiere al componente fisiológico y en gran parte es estable y hereditario de los rasgos afectivos dinámicos. Existen diferentes tipos de temperamento: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Como les mencionaba, el siguiente concepto es carácter, y a continuación les voy a mencionar lo que es y la diferencia entre temperamento. El carácter es un esquema psicológico con las particularidades dinámicas de un individuo. Se crean por experiencias y educación. Ok, existen diferentes tipos de carácter, como son el amorfo, el colectivo, el apasionado, el flemático, apático y sentimental. Ok, a diferencia del temperamento, el carácter no es de tipo genético, es más bien de tipo psicológico. Del proceso por el cual nos conocemos a nosotros mismos, nuestras cualidades y nuestras características. La autopercepción, autoobservación, memoria autobiográfica, autoestima y autoaceptación. Entender y satisfacer nuestras necesidades y valores sin hacernos daño ni culpar. La capacidad que tienen los seres humanos para ejercer dominio por sí mismo, es decir, para poder controlarse. Atribuye a su persona y a sus capacidades. Es una forma de pensar positivamente y una motivación. Las características de la alta autoestima: es una persona que es segura en sí misma, que es capaz de tener intimidad en sus relaciones y de mostrar sus verdaderas. Las características de la baja autoestima son contrarias a la alta autoestima, que son inseguridad, no muestran sentimientos y no tienen intimidad en sus relaciones. Estas personas se crean una máscara para que no los lastimen, para que no vean cómo son realmente y así puedan protegerse. A continuación explicaré el siguiente tema, que es resiliencia, motivación y empatía. La resiliencia es nuestra capacidad para afrontar situaciones negativas en nuestra vida y salir adelante de una manera positiva. Ser una persona resiliente tiene aspectos positivos como el humor, la creatividad, su introspección, capacidad de relacionarse, etc. Algunas características de los jóvenes resilientes es su capacidad de enfrentar problemas y el estrés y su control de emociones en situaciones difíciles. El siguiente concepto es motivación, y esto se refiere a los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones para llegar a su punto. Existen dos tipos de motivación: la extrínseca
que se genera por las influencias externas, y la intrínseca, que es de uno mismo. Y por último concepto se encuentra la empatía, que es nuestra capacidad de ahora sí que ponernos en los zapatos de los demás. Al referirme yo a ponernos en los zapatos de los demás, me refiero a que se requiere prestarle atención a la otra persona para saber lo que pasa con ella. ¿Cómo desarrollar la empatía? Ok, observando con más detalles mientras se habla con alguien que sufre algo para ayudar. Para poder reafirmar este valor, debemos de procurar sonreír siempre, no hacer juicios prematuros, aprender a escuchar e infundir el ánimo. Por último, pero no menos importante, es cuando una persona no tiene empatía, es cuando es centrada en sí misma y le importa solamente su propia comunidad y no la de los demás. Emocional es la capacidad para reconocer nuestros sentimientos y los sentimientos de los demás, así como el conocimiento para poder manejarlos. Las emociones son expresiones fisiológicas y estados mentales de mayor intensidad y menor duración. Los sentimientos se originan de la emoción y estos tienen una larga duración. El siguiente tema es sobre la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Él propone que son 8 diferentes. A continuación los veré. El primero es la inteligencia lingüística. Es la capacidad que nosotros tenemos para dominar un lenguaje y podernos comunicar con los demás. La inteligencia lingüística no solamente se refiere a la habilidad oral, sino también a la de escritura y la de gestualidad. Sigue la inteligencia lógico-matemática. Como su nombre lo dice, este tipo de inteligencia se vincula al razonamiento lógico y a la resolución de problemas matemáticos. Los famosos test de inteligencia intelectual o de IQ se fundamentan más en este tipo de inteligencia que en la inteligencia lingüística. La inteligencia espacial es nuestra capacidad para observar al mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Relacionada con este tipo de inteligencia se encuentran ajedrecistas, pintores, diseñadores, escultores, entre otros. Este tipo de personas destacan porque suelen tener capacidades que le permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles. En la inteligencia musical, Gardner y sus colaboradores dan a entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. Algunas zonas de nuestro cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, esta se puede mejorar. No está de más mencionar que los más aventajados en esta clase de inteligencia son las personas que son capaces de tocar instrumentos musicales. La inteligencia corporal y sinestésica son las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar una herramienta o realizar un movimiento. Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia bailarines, actores, deportistas y hasta cirujanos, pues todos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas. La inteligencia intrapersonal se refiere a aquella que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo. Las personas que destacan en este tipo de inteligencia son muy introspectivas, ya que pueden acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos. La inteligencia interpersonal nos faculta para advertir sobre cosas de otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Esta inteligencia es muy importante para las personas que trabajan con grupos numerosos de personas, ya que le ayudan a detectar circunstancias o problemas. Profesores, psicólogos, terapeutas y abogados suelen desarrollar mucho este tipo de inteligencia, ya que la utilizan en sus labores. La inteligencia naturista es la que permite detectar y diferenciar aspectos vinculados a la naturaleza, como por ejemplo animales o fenómenos naturales. Gardner consideró necesario incluir esta categoría porque se trata de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano.